Buenas chicos, hoy continuamos con nuestras clases acerca de polémica, pero vamos a trabajar más en el sentido de un vocabulario, ¿vale? Bueno, pues bien, entonces para empezar tenemos aquí una pregunta a vosotros. Como vamos a hablar de personas o españoles frente a la televisión, yo quiero saber, ¿tú conoces alguna cadena de televisión de España o de Hispanoamérica? ¿Cuál? Y después, ¿qué te sugiere la palabra telebasura? Ya hemos trabajado un diálogo donde una investigadora utilizaba este término en su libro y también había un presentador de un programa de televisión que hablaba acerca de este tema. Bueno, pues entonces para vosotros, acordándose del significado de la palabra basura, que es lixo, y también de aquel diálogo que ya hemos trabajado, ¿qué entonces sugiere esta palabra para vosotros? Una cosa aquí, si conocéis alguna cadena de televisión, ¿cuáles son? Entonces quiero que deis al pause para pensar un poco sobre estas dos cuestiones, ¿está bien? Generalmente en la tele por cable, en la televisión a cabo, vosotros podéis encontrar canales de varios países, ¿verdad? Y hay unos tantos de América y de Europa. Así que se puede encontrar, si busquéis, podéis encontrar ahí entonces varios canales, ¿vale? Pues bien, entonces después de pensar y contestar a estas preguntas, aquí os presento algunas cadenas de televisión. Mira, algunas mismo, muy pocas, porque pensemos, hay muchos países, hay 19 países que hablan español en América, más España, más Guinea Ecuatorial. Entonces, mira, aquí solo son algunos ejemplos, ¿vale? Podéis buscar más en internet, porque muchas veces viendo los programas algo os interesa. Y esto es importante para practicar la lengua. ¿Todo bien? Pues aquí entonces tenemos la primera, que es la TVE, que es española, ¿vale? La TVE es española, así como la Antena 3 y la Telecinco. Entonces aquí tenemos tres grandes cadenas de televisión española. Después tenemos aquí la Telefe. La Telefe es de nuestros vecinos argentinos aquí, ¿está bien? Abajo tenemos aquí la Venevisión, que es venezolana, o sea, de Venezuela, ¿vale? Tenemos también aquí al lado la Televisa, que es una mexicana. Y por último, Caracol, que es una colombiana, ¿vale? Entonces aquí tenéis algunas sugerencias, podéis buscar programas, ¿vale? Y entonces hay muchas otras que podéis también escribir en los comentarios, decir si os gusta algún programa de una cadena específica, ¿vale? Pues bien, tenemos entonces aquí la presentación de un debate acerca de este tema de la telebasura. La verdad es que hay una introducción aquí al tema y después algunas opiniones sobre él. Entonces, quiero que vosotros pongáis atención a mi lectura y ya trabajaremos un poco con eso, ¿vale? Pues bien, voy a leer esta primera parte. La telebasura a debate. El aumento de programas televisivos de gran audiencia con participantes que ofrecen espectáculo a cualquier precio suele provocar intensos debates. El fenómeno afecta a cadenas públicas y privadas, aunque en cada una de ellas adquiere grados y características propias. ¿Qué hacer ante la llamada telebasura? ¿En qué paisaje audiovisual se asienta España? ¿Y qué relación guarda con la sociedad que la consume? Estas son algunas opiniones. Entonces, frente a estas preguntas, hay las opiniones que vamos a ver. Son 4 opiniones. Mira, importante que penséis aquí a la hora de leer las palabras que se parecen al portugués, pero por una letra o por la acentuación cambien.
Então, essas palavras que vão se parecer bastante ao português, mas que não são iguais, que por um acento, por uma letra, elas vão mudar a pronúncia, elas são muito importantes, para a gente não fazer aquele portunhol, né, e transformar as palavras, vou falar como fala em português mesmo, não dá, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos a própria palavra audiência, que acaba sendo falada de uma forma muito parecida, mas sem acentuação. Aqui, o verbo oferecer, em português o oferecer, em espanhol tá certo, esse R vem aqui no meio mesmo. Depois, essa palavra que segue, espetáculo, esse C precisa ser falado também, tá? Depois aqui nós lembramos que em espanhol não tem aquele que ou a, então esse som muito quá, né? Aqui a gente lê qualquer, ok? Então outra palavra parecida, precio, vale? Então aqui esse i é importante. Então são várias outras palavras que nós temos aqui e essas são alguns exemplos para que vocês coloquem, prestem bastante atenção, tudo bem? Bueno, entonces vamos a ver estas 4 opiniones. La primera dice esto, vamos a ver. La telebasura es un espejo del nivel cultural de la sociedad de nuestro país, puesto que los medios de comunicación, tanto públicos como privados, cada vez más ofrecen esta programación. El debate surge cuando una minoría de la sociedad no está de acuerdo con el consumo masivo de este tipo de programas. Entonces aquí, esta primera opinión, una cosa interesante aquí de estas palabras que parecen en el portugués, mira, nível, em espanhol a sílaba mais forte é a última. Então, Então, assim que eu não digo nível em espanhol, é nivel. Esse vel es más fuerte, suena más fuerte, ¿vale? Bueno, aquí tenéis esta primera opinión. La segunda va a decir, fundamentalmente quiero que la televisión me entretenga, pero poco más. Y quiero que lo haga a cualquier hora, en cualquier momento, cuando yo quiera, sin necesidad de esperar a que cierta hora empiece cierto programa o determinada película. Si pongo la tele y no entiendo el programa porque he perdido el hilo argumental, inmediatamente cambio de canal y me quedo con ese que me da un producto del que necesariamente no tengo por qué saber nada. Ese es el éxito de los programas basura, de la televisión basura. Entonces aquí una persona que está hablando que le importa eso, que le gusta este tipo de programa porque quiere entretenerse, ¿vale? Quiere esta función. Aquí cuando dice que pierde el hilo argumental, é quando ele perde o fio da meada ali dos argumentos, tá? Ok? Os argumentos não são compreendidos por ele. Entonces ahí una tercera opinión. Eso de telebasura es muy relativo. No todo el mundo tiene los mismos gustos. La pregunta es, ¿qué buscamos en la televisión? Entretenimiento, cultura, información. El problema de la televisión es ahora, en mi opinión, es lo monótona y repetitiva que ha llegado a ser. Es todo corazón, además de un circo. Está muy bien esto del corazón, pero en lugar de 20 horas diarias de lo mismo, ¿no podrían ser 1 o 2 horas? Igual que uno elige el color de su coche, ¿por qué no podemos elegir lo que queremos ver? Aquí una tercera opinión, hablando entonces de que se pasan demasiado estos programas, así que no hay ni elección a la gente, então as pessoas não podem nem escolher o que assistir. Y por último, entonces aquí tenemos esta pregunta. ¿Consideras que hay muchos programas basura en tu país? Então assim, pensando naquela definição, nesse conceito de programa lixo, né? Traduzindo ao pé da letra. Vocês acham que no Brasil existe bastante? Então vocês vão responder isso em espanhol. Sí, me parece que sí, y podéis dar ejemplos también de que os parezca que sea este tipo de programa. ¿Y qué opinas de ellos? ¿Y qué te parecen?
Mira, como hemos visto, hay personas que dicen que, bueno, está bien porque entretienen estos programas. Hay personas que dicen que no, que quieren tener más opciones. Hay personas que dicen que, mira, no agrega nada y no quería que hubiera este tipo de programa. Então, assim, vocês vão dar a opinião de vocês. Podéis utilizar como ejemplo los textos anteriores, las tres opiniones que hemos acabado de ver, ¿vale? Pero quiero que intentéis que producir un hilo argumental vuestro, con vuestra opinión, ¿vale? ¿Sí? Pues entonces aquí trabajamos hoy. Ahora, después de hacer el ejercicio, si queréis dar un pause para hacer aquel ejercicio y escribir sobre los programas basura en Brasil, ¿vale? Ahora, después trabajamos entonces aquí con este ejercicio que nos va a traer un poquito del vocabulario. Tenemos aquí entonces la pregunta: ¿cómo definirías algunos tipos de programas de la televisión? Y aquí tenéis que relacionar estos tipos de programas con su definición correcta. Tenemos aquí, leed conmigo, tertulia. Perfecto. Del corazón. Serie. Concursos. Telediarios. Perfecto. Entonces ahí tenéis las definiciones, podéis dar al pause, leerlas tranquilamente y entonces poner aquí delante qué tipo de programa es esta definición, ¿vale? Entonces vamos a ver. Bueno, leo entonces para corregir la primera definición. Juego de competición en el que los participantes luchan por un premio. Bueno, entonces aquí tenemos concursos, la letra A, concursos, ¿está bien? Después, historia de personajes que se repiten contada en capítulos de corta duración. Entonces aquí tenemos serie. La letra C. Resumen de las principales noticias de la actualidad ocurridas en un día. Entonces aquí tenemos um telediário, vale? Então aqui é um jornal. Nós temos o jornal impresso, que pode ser periódico ou diário, e na televisão então só telediário. La letra D. Debate sobre un tema de interés general que cuenta con la participación de personas expertas de ese tema. Eso es una tertulia. Y por último ahí, entrevistas a personajes famosos de contenidos más o menos escandalosos. Tenemos la letra E, que son los programas del corazón. Habíamos visto ya en una otra unidad que hay revistas del corazón también. Entonces, revistas o programas del corazón que llaman, son siempre revistas o programas de chismes, de cotilleo. Então, são programas de fofoca, revistas de fofoca, tá? Que recebem esse nome na Espanha, então, del corazón. ¿Ok? ¿Sí? Pues bien, chicos. Y entonces aquí, para terminar, tenemos algunas palabras que están en este mundo de la televisión y que vamos a ver ahora para entonces añadir en nuestro vocabulario. Yo voy a leer y pido que después vosotros podáis repetir, por favor. Televisión. Programas. Audiencia. Participantes. Espectáculo. Cadenas.
audiovisual, medios de comunicación, entretenimiento, película, canal, presentador, actor, actriz, director, ver, mirar, entretener, grabar, presentar. Perfecto, chicos. Entonces aquí algunas palabras muy claras, muy parecidas, acordándonos aqui que cadenas, entonces são redes de televisão, né? São as emissoras, tá? Eles geralmente vão chamar de cadenas de televisão. Aqui, outra coisa interessante é apresentador sem a letra A, tá? Ok? Não é apresentador, né? Então, apresentador, apresentadora. Aqui, ver ou mirar, então, são utilizados para televisão, para cinema, enfim, né? Ver uma película, mirar uma película. O verbo assistir existe, então ele existe em espanhol com S só, né? Assistir. Pero não é tão utilizado assim para falar de televisão, de cinema, ¿vale? Ele é mais utilizado em Espanha, por exemplo, em assistir no sentido de dar assistência, de ajudar. Então, quando eu digo assim, ontem eu ajudei o meu avô que está doente. Ayer le assisti a mi abuelo enfermo, ok? Claro, em alguns países você vai ter o verbo assistir também dessa forma, como ver e mirar, mas é menos comum, vale? Depois aqui o verbo entretener, que é o entreter. Como em português, em português entreter, ele termina com o verbo, a terminação dele é igualzinha ao verbo ter. Em espanhol é igualzinho ao verbo tener. Quero dizer que a conjugação dele no final vai ser sempre então igual ao do tener. Vocês viram lá em uma das opiniões que ele fala assim, quero que a televisão me entretenga. Ou seja, eu quero que a televisão me entretenha. Lembra que tenha em espanhol é tenga, então terminou igual. Dessa forma, se eu digo assim, eu tive, eu digo eu tuve. Se eu digo assim, eu me entretive com aquilo, me entretuve, vai poner al final aí, entretuve. Igualzinha a conjugação do verbo tener, ok? E lembrando aqui que o verbo é apresentar, como apresentador, não tem a letra A. Acontece que algumas vezes vocês vão ouvir assim, fulano agora vai apresentar o novo programa infantil. Você fala, mas e esse A? Lembrem-se que esse A é do verbo ir, que o verbo ir em espanhol sempre pede que se acompanhe do A, não é? Voy a comer, vamos a trabalhar. Então, eu digo assim que ella va a apresentar. Aí, por mais que soe, na hora de falar tudo junto, é separado, porque esse a aqui está com o verbo ir.
tá? Sempre que eu vou fazer algo em espanhol, vou a hacer algo, ¿ok? ¿Sí? Pues bien, chicos, chicas, terminamos nuestra clase hoy. Espero que el vocabulario os haya ayudado y vamos a seguir hablando en las próximas clases un poquito de televisión, ¿vale? Hasta luego.